tenemos nosotros al doctor Manuel Bermúdez. Ustedes lo conocen, hablaba del doctor Manuel Bermúdez, es abogado constitucionalista, un gran catedrático. Yo no sé a qué hora duerme usted, doctor Bermúdez, dígame usted, porque el doctor Bermúdez es muy reconocido internacionalmente, nacionalmente, escribe libros, y en fin, yo creo que el doctor Bermúdez su día dura 48 horas, por decirlo así. Doctor Bermúdez, muy Ya buenas quisiera. noches. La saluda Mercedes Morón. ¿Cómo está, ¿A qué hora doctora? duerme? Muy buenas noches. Mil gracias por la invitación nuevamente. Doctor Bermúdez, queremos preguntarle a usted. Existe un fuego cruzado, ya es un tema bélico, y en el Congreso. No se ponen de acuerdo, se ponen zacatillas, es que de todas maneras se piensa que Pedro Castillo sale del escenario, igual que Dina Boluarte saldrá quizás antes, es lo que se dice, por supuesto, ¿no? Y que quien es el presidente del Congreso, de la mesa directiva, va a ser presidente de la República. Presidente o presidente, para nadie diga. Entonces, ¿qué para usted, en su expertise que tiene en el derecho constitucional, qué es lo que podría pasar? ¿Cuáles son los posibles escenarios que se ven en los próximos? Lo que pasa es que esto ya es un juego de ajedrez. Estamos con un presidente literal en una perspectiva de jaque, pero todavía no mate, pero ya tenemos una reina que literal va a ser desaforada, porque quiera o no quiera, cometió un delito. Y eso, así haya sido una cuestión de un club, porque finalmente es eso, una cuestión muy pequeña frente a lo que significa la gestión pública, ya lo cometió, ya tiene una infracción y por lo tanto puede ser qué cosa, no solamente puede ser retirada de la función pública, se le puede imponer una sanción de inhabilitación, pero además recuérdase que ella es congresista, también sale. Entonces es un contexto muy grave, ¿correcto? Demasiado grave, pero que al final va a dejar un espacio gris en esa zona porque todavía no ha pasado nada. El detalle está esperar a que ella sea vacada o eventualmente sea retirada de la función pública antes o después de Castillo. Ahí está el dilema. El problema con Castillo en esencia está en que el Congreso no puede hacer mucho si es que no se demuestra una incapacidad permanente. Ese es el gran problema, porque por el resto de causales no procede ningún tipo de acusación. Por lo tanto, ahí viene el gran problema. Ahora, no está presidente, no está vicepresidente. Recuérdese que la presidencia de la mesa directiva del Congreso es solamente a un nivel de representatividad del Congreso por 6 meses. Y de ahí se convoca elecciones. La Constitución no dice nada, pero se asume que son elecciones generales, ¿correcto? Porque recuerden que no se puede establecer un criterio especial. Por lo tanto, como no hay ninguna norma, lo que debería proceder es una convocatoria de elecciones generales, lo que implica congresistas también. Por eso es que no quieren vacar al presidente, porque son conscientes que eventualmente pueden, ¿qué cosa? Provocar unos errores constitucionales como ya los cometió el Congreso 2016-2018 o 2016-2019 cuando les disolvieron el Congreso. ¿Se acuerdan? Cuando todos decían, no, es imposible que lo disuelvan, no, lo disolvieron. Mal, pero lo disolvieron. Y al final de cuentas, en el juego de poder, esto es una posibilidad. Porque en la parte técnica, como que todavía aún encontramos filtros que pudieran evitar este tipo de circunstancias. Doctor Bermúdez, resulta increíble, ¿no?, que a veces no se tenga el mayor tino para decir frases tan antidemocráticas como el cierre de un congreso, usted bien lo ha detallado, porque si tanto la izquierda habla de la derecha, partido, por eso es que yo lo digo así en forma abierta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mirar si se podría estar aprendiendo a actuar como lo hizo Alberto Fujimori en algún momento? Y hablarse de que se vive en una democracia. Eso ya no es una democracia. O sea, eso es simplemente un atentado a la Constitución, eh, porque no está estipulado el cierre del Congreso. En fin, ¿cómo ve usted eh,
este tema de la mesa directiva, que lo vuelvo a reiterar, es la preocupación hoy en día de los peruanos, porque debería ser una mesa directiva equilibrada, quizás, bueno, personajes de distintas tendencias políticas, pero creo que sobre todo si hablamos de Dina Boluarte, es desaforada por los temas que ya estamos hablando, y quizás Pedro Castillo también, ese próximo presidente del Congreso, sería presidente o presidenta de la República. Entonces hablamos de que va a ser quien va a ser este tema de transición, como bien lo ha detallado. ¿Qué características debería tener para usted este futuro presidente o presidenta de la mesa directiva del Congreso? A ver, primero, para poder saber quiénes son los que pueden ocupar el cargo de la mesa directiva, hay que tener en cuenta algunos detalles. Uno, la actual presidenta del Congreso, poco probable que gane una reelección. Ha hecho tantos enemigos, principalmente por el tema racista, hay que ser sinceros, es muy racista, correcto, y ha tenido muchos encontrones con congresistas del interior del país. Que si bien es cierto, no son de su partido, no son de su bando a nivel de alianzas, de coalición. Recuérdese que muchos de estos congresistas sí tienen vinculación con congresistas que sí son de su línea partidaria. Entonces esto genera fricciones, principalmente porque en el ámbito del trabajo de parlamentarios del interior del país, por regla general estos coordinan, porque se tienen que presentar en forma conjunta ante la población. Y no estoy diciendo que porque quieran hacerlo así, son exigidos de esa manera, ¿correcto? Comparten, no ofrecen el tema de representatividad en el interior del país. Y además, cada vez que hay un conflicto social, literal, la población les exige que participen todos juntos. Entonces, tener una congresista que actúa como presidente de una manera muy déspota, evidentemente está restándole votos, ¿correcto? Y eso va a ser muy significativo. Ahora, si bien es cierto, puede ganar literal con 30 votos, porque los demás candidatos de repente no llegan a tener un consenso, eso también es cierto. Pero recuérdase que el poder de legitimidad y el poder de convocatoria va a ser sumamente mínimo. Ahora, ¿quién va a querer estar en una mesa directiva con una persona que es usualmente conflictiva, no solo con Castillo, eliminemos a Castillo, con sus propios congresistas? Nadie. Porque saben que cualquier vicepresidente o segundo vicepresidente de la mesa directiva no va a tener facultades para poder dialogar con los demás congresistas, porque literal la presidenta no lo va a aceptar. Entonces saben que se comete un error, un suicidio político, el apoyar a una presidenta con muchos elementos y anticuerpos, ¿correcto? Por lo tanto vamos descartando una. Ojo, pero por el momento, ¿quién te dice que de repente al 27 de julio o al 26 de julio ella sí cuenta con los votos? Porque a veces en política el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Buscarán de repente el mismo bien, de repente eventualmente otro tipo de propósito. ¿Por qué? Porque muchas veces, y en la época de Valentín Paniagua, los congresistas que apoyaron la disolución de todo el Congreso, correcto, y que evidentemente participaron en la convocatoria, se convirtieron en ministros de Estado. Y eso ya pasó. Y los que fueron ministros de Estado se convirtieron, ¿qué cosa? En ministros del gobierno de Toledo. Y los que no fueron ministros de Toledo se convirtieron en embajadores. Casualidades del destino, justamente los congresistas de mayor fuste y de mayor experiencia política. ¿Qué puede volver a pasar? Así que ellos sí tendrán un reciclaje y por ahí que de repente esta presidenta del Congreso tenga algún tipo de oportunidades. Pero estamos hablando de una situación muy, muy especial. Segundo elemento, no existe un consenso en las demás bancadas para poder elegir a alguien. A estas fechas, estamos 19, mañana ya 20 de julio, no hay un candidato firme y que de repente diga, yo ya tengo 3, 4 bancadas. No lo sé. Se está manejando a un nivel muy particular y por eso que las renuncias, por ejemplo, de la ex fiscal de la Nación, suena bastante particular porque definitivamente va a apoyar a alguien, ¿correcto? O es Acción Popular o es eventualmente el gobierno de Castillo. Así de simple, porque así se manejan estas fechas. Las renuncias, justo, ¿correcto? Entonces, no se sabe todavía quién va a ser el candidato.
pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de las bancadas en este Congreso no se están asociando. ¿Y por qué no se están asociando? Por una cuestión muy sencilla. Si se asocian van a tener que compartir poder. ¿Dónde está el poder? En el manejo de las comisiones. Y cada vez que se manejan comisiones, estamos hablando de personal, estamos hablando de precios, estamos hablando de visibilidad, estamos hablando de mayor imagen en el ámbito de la sociedad. ¿Correcto? Y solamente los políticos que manejan técnica política saben esto. Y como no se sabe todavía quién va a ser la presidencia, no es conveniente, ¿qué cosa? Ir tan temprano, eventualmente estableciendo algunas alianzas. Esto probablemente se fije recién los días 25, 24 o 26 de julio. Porque acuérdense que se tiene que hacer, ¿qué cosa? Una elección antes. Y lo más probable es que sea el 26, para que el día 27 pueda jurar. El día 28 recibirme. Pero recuérdese que esto puede cambiar mucho en función de lo que quieran, sobre todo las bancadas. Entonces hay bancadas que literal, ahorita por ejemplo por el tema de división de comisiones, hay muchísimas bancadas que tienen derecho a un cuarto de comisión, porque están en el mismo nivel, tienen la misma cantidad de congresistas. Entonces si estas se unen, podrían tener, ¿qué cosa? Una comisión completa. ¿Correcto? Entonces dirían, nos juntamos ahora, manejamos una comisión de más y literal, porque le descontamos una comisión a quien pudo quedarse con un tercio, porque hay flotantes, cuestiones numéricas, y eso genera poder. ¿Cuáles son las comisiones más importantes? Siempre, siempre, justicia, constitución, defensa, relaciones exteriores, economía, presupuesto, y el resto son a un nivel técnico. Nivel técnico como por ejemplo defensa del consumidor, como por ejemplo agricultura, como por ejemplo mujer, como por ejemplo eventualmente interior o alguna comisión especial. Pero recuérdese que esas comisiones ya no tienen tanta visibilidad, ¿correcto? Ahora, hay una que es literal, una comisión de remedio. Es la comisión de inclusión social, porque tenemos un ministerio que fiscalizar, ¿correcto? Si usted revisa los proyectos de ley que se han aprobado por esa comisión y que han sido aprobados por ley, yo le puedo asegurar que no hay ninguna ley. Todas las leyes que se han aprobado vinculadas a inclusión social provienen del Ministerio de la Mujer, Ministerio de Justicia y Ministerio de Economía. ¿Por qué esta comisión nunca ha logrado tener una ley directa? Porque literal fue creada solamente para tener un espejo del Ministerio de Inclusión Social. Y el gran inconveniente es que el Ministerio de Inclusión Social tampoco debería existir, porque normalmente sus funciones las ejercen ya otras entidades. Entonces estamos duplicando. ¿Pero por qué se duplicó? Por una cuestión de control de poder de Ejecutivo y Congreso. Ahora, esto también de lo técnico pasa a lo político. Es una plaza, es una fuente de poder. Y sobre esa base, muchísimas bancadas, por tener escaso número de parlamentarios, sí va a querer, ¿qué cosa? Aliarse. Y aliarse para la mesa directiva, porque les van a dar una comisión. Y ahí comienzas a darte cuenta que estos silencios cómplices no son por las puras, es porque ya se está negociando. Pero recién se hará público. Todo está fríamente calculado. Así es, que siempre ha pasado. Ya, esto no es de ahora. Esto todos los congresos lo han hecho. Sí. Doctora Mercedes. Manuel Bermúdez, muchas gracias. Dime, Joel, cómo no. Bien, hace un momento el exministro Mariano González, el ministro de Interior, ha dado declaraciones a un medio de comunicación. Vamos a escucharlo. Con la corrupción. Y no tengo ninguna duda que esta salida abrupta tiene que ver con obstruir la administración de justicia. ¿Por qué? Porque este equipo especial que se ha conformado de inteligencia, no solo son 4 oficiales, para los cuales hay que pedir garantías, y yo estaré pendiente para que no suceda nada en contra de ellos, de sus equipos o de sus familias, como ha venido sucediendo con la mía. Ya voy a explicar eso. Creo que el señor Casar, no sé, discúlpeme, pero no sé qué diablos hace ahí, ¿no? O sea, el señor Torres no tiene absolutamente ninguna capacidad, no dirige nada, critica a las Fuerzas Armadas, a la policía, critica todo. O sea, de verdad, es un pobre diablo.
No puedo, de verdad que estoy tratando de ser coherente, pero lo digo con todas sus letras. Es un pobre diablo. O de sus familias, como ha venido sucediendo con la mía. Ya voy a explicar eso. Creo que el señor Castillo está obstruyendo la justicia porque está impidiendo que el trabajo de los agentes de inteligencia especializados busquen a los prófugos. Y obviamente por razones que la ciudadanía ya debe conocer. Queda clarísimo. En 15. El ex ministro del Interior, el ministro de Amor, está que arde la cólera porque lo han sacado, pero bueno. En fin, ¿qué podemos pensar nosotros? Pero Bueno, este es primero, increíble, este es de Ripley. ¿cómo nombran a una persona, en primer término, que tenía qué cosa? Un antecedente de nombrar a su pareja como funcionaria pública, que cometiendo delito y que no fue sancionado, porque bueno, en el país tú puedes cometer delito y si eres político por ahí, si no tienes mucha importancia no te hacen nada. Él ya debía estar con una acusación constitucional por un delito que todo el mundo vio y lo ponen de ministro. ¿Y cuántos días ha durado? Menos de una semana. Entonces, ya lamentablemente el nivel de desgobierno es tan elocuente que no creo que exista algún tipo de alternativa porque no hay capacidad de gestión, ni siquiera a nivel de liderazgo político. Es complicado. ¿Hola? Bien, doctor Manuel, hemos perdido el contacto con la doctora Mercedes Morocho. Igual agradecemos su participación el día de hoy. La verdad, lo que estamos viendo es increíble, ¿no? Un ministro que juramentó el 15 y está saliendo a unos días nada más. 4 días. Sí, y la pregunta del millón es, ¿está hablando por la herida o está hablando porque realmente las cosas son así? Eso se va a saber en el tiempo, ¿no? ¿Cómo será, no? Las dos cosas. Las dos cosas, Las bueno, dos. como decía el Chavo el 8, las dos cosas. Doctor Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Muchísimas gracias. Pausa.